Yo lo que quiero es que el Ministerio del Trabajo se ponga los pantalones de una vez por todas y coja ese poco de empresas que no sirven para nada y las mande. Señora, cálmese. Sí, me voy a calmar. Y sé que algún día el Ministerio de Trabajo les hará su visita, que lo merecen por tanta crueldad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Por la Calle del Medio, contando historias reales con Flor y Yaura. Por la Calle del Medio. En esta ocasión vamos a tratar el tema de empleadores que manipulan. Cómo los empleadores usan la manipulación para la renovación de un contrato y la obligación a hacer actos indebidos. Sí, y es que es muy interesante porque bien he sabido, pues por los que nos siguen, que tuvimos un primer episodio donde y pues abordábamos tuvimos bastantes, pues estas historias realmente resultado de ese episodio tan interesante, les gustó a las personas, pero esta vez lo vamos a enfocar hacia la normatividad legal vigente sobre la reforma laboral. Sobre la reforma laboral o sobre el tema laboral, o sea, normatividad laboral. Ok, bueno, entonces, sin más, empecemos. Y vamos a empezar con esta primera historia de nuestro querido oyente que dice: hola, buenas tardes. Quiero compartirles una experiencia personal que viví hace un tiempo y que me dejó una valiosa lección. Trabajaba en una empresa contratista que prestaba servicios a una reconocida compañía minera en Colombia. Estaba vinculado mediante un contrato laboral a término fijo, con todos los derechos legales, incluyendo las afiliaciones a la seguridad social. Bueno, cabe resaltar que si es un contrato a término fijo, pues el empleador está en la obligación de realizar todas esas afiliaciones a la seguridad social. Hay un vínculo laboral, siempre habrá obligaciones a afiliaciones. ¿Y qué corresponde a la seguridad social? Pues la salud, pensión, ARL y como para fiscales, la caja de compensación. Cada mes me descontaban por nómina el 4% para la salud y el 4% para pensión como corresponde. Como lo hacen con todos los que tenemos un contrato. Bueno, hasta ahí va bien. O sea, hasta ahí el empleador check. Esperemos cuál fue la lección del amigo o de la amiga. Al finalizar este contrato, comencé a trabajar en otra empresa contratista, también vinculada a la misma minera y bajo condiciones laborales similares. Un día, por casualidad, decidí revisar mi historial de aportes al fondo de pensiones. Ya ni recuerdo por qué lo hice. Y fue entonces cuando me llevé una gran sorpresa. Vamos a ver qué le salió en la piñata. ¿Qué le dejó esa coincidencia de haber revisado? En la empresa anterior, los aportes a pensión eran reportados como variables y en algunos meses simplemente no se habían realizado. Lo curioso es que mi salario era fijo sin ninguna variación mes a mes. Eso era lo que él creía. Eso era lo que él creía hasta que revisó los aportes. En cambio, con mi nueva empresa, los aportes aparecían constantes y correctamente reportados cada mes. Alarmado, consulté directamente con el fondo de pensiones y me confirmaron que, efectivamente, en la empresa anterior habían estado reportando salario variable. Ok, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para explicar qué es un salario variable y qué es una variación de salario, porque son dos cosas que suenan que fuera lo mismo, pero son diferentes. Pero son distintas. Exactamente, son como los hijos de la misma mamá que son gemelos, son diferentes. Bueno, entonces, un salario variable es aquel que depende de factores externos, pero que hacen parte, pues, con los que se construye el salario. Por ejemplo, las personas que trabajan por comisiones, que trabajan por producción, necesitan de esos factores para percibir el salario mensualmente. Que ganan bonos por productividad. Sí, pero todos los meses no va a venir por el mismo valor porque obviamente si yo vendo más este mes, pero por alguna razón, circunstancia, el otro mes no logro vender lo mismo, pues va a disminuir. Entonces, por eso es un salario variable. Ahora, una variación de salario que bien puede ser transitorio o permanente, es una novedad que se aplica cuando nosotros estamos realizando las planillas de la Seguridad Social, marcamos esa novedad. ¿Cuándo es transitorio? Cuando es algo que no ocurre todos los meses y que puede ser por un bono extralegal que te dieron, puede ser por unas horas extras que realizaste. Y cuando es permanente es porque ocurre algún cambio
en el contrato inicial que nosotros pactamos. Puede ser porque me aumentaron el salario. Entonces ya ahí se vuelve una variación de salario permanente porque todos los meses voy a recibir el mismo dinero y de ahí en adelante se vuelve permanente. Bueno, entonces haciendo esa aclaración continuamos con la historia. Decidí acercarme a la gerencia de esta empresa para reclamar, pero comenzaron a evadir el tema. No me daban respuestas claras, me evitaban e incluso parecía que se escondían. O sea que cuando la gente hace la maldad se esconde. Evadieron inicialmente el pago como se debía hacer y se debió hacer en su momento y ahora estaban evadiendo el reclamo, o sea, dar la cara ante la embarrada que habían hecho. Sí. Solo cuando involucré a un abogado y empecé a ejercer presión, incluso amenazar a escalar el caso a la minera principal y al Ministerio del Trabajo, empezaron a responder. También revisé los aportes a salud y descubrí que la situación era similar, lo que ya habíamos dicho nosotros. Sí, que era lo que tú mencionabas, que si no te pagaban pensión era lógico que tampoco te estaban pagando salud. O sea que aquí hay algo muy grave. Y es que si esa persona hubiese necesitado alguna cita médica, algún procedimiento, no lo iban a atender. Ni siquiera hablemos de cita médica, que se le hubiese presentado una urgencia médica. Bueno, ahí en ese caso, las entidades prestadoras de salud están en la obligación de atender a la persona, porque cuando yo tengo una emergencia vital, independientemente tenga o no tenga EPS, sea contributivo, sea subsidiado, están en la obligación de atenderme. Pero ya ahí venía el tema de... después ya sí venía el tema, lo que tú decías, bueno, ¿quién va a pagar? El porque problema está suspendido. venía después de la atención. Exactamente, pero entonces... bueno, grave. Y más que es una empresa que yo considero que si estás realizando o tienes un contrato con una empresa de ese sector, es mucho más delicado, porque son mucho más vigiladas. Y de hecho por eso le prestaron atención, porque él, pues bien lo dice ahí en el texto de que ya se iba a acercar a la empresa contratante para que tomara cartas en el asunto. Después de casi 2 meses de reclamos, visitas del abogado y constantes exigencias, llegamos a un acuerdo. La empresa accedió a pagar lo que debía, incluyendo los intereses. El pago de la salud lo hicieron directamente, como debe ser, mientras que los aportes a pensión los realizaron a través de un fondo de pensiones voluntarias. Comparte tu historia porque aprendí, quizás a las malas, que es mi responsabilidad como trabajador verificar que los aportes a seguridad social realmente se estén realizando, incluso si me los descuentan puntualmente por nómina. Las empresas tienen la obligación, pero nosotros también debemos estar atentos y cuidar nuestros derechos. Así es. Y aquí quiero también hacer otra intervención, como para ir desmenuzando un poco. Él inicia con un contrato a término fijo y, con la nueva reforma laboral, los contratos a término fijo, si bien es cierto, si no se estipula, o sea, si tú empiezas a trabajar, oye bien, si tú empiezas a trabajar con una empresa y no se te estipula por escrito que es un contrato a término fijo, se considera indefinido. Se considera indefinido. Y, de hecho, anteriormente hablábamos de un contrato y de 3 prórrogas. Ahora, para los contratos que son inferiores a 1 año, estamos hablando de un contrato y 4 prórrogas. Pero a la 4ª prórroga, o sea, cuando vamos a efectuar la 5ª prórroga, ya el contrato tiene que ser ya esa prórroga tiene que ser por 1 año. Sí. Sin embargo, ¿qué dice la reforma? Que no podrás tú tener más de 4 años como empleado a término fijo. O sea, que no puedes superar el término de 4 años. Contando el tiempo entre prórrogas y contrato inicial, no puedes superar los 4 años. No, porque se supone que lo que busca la reforma es como permitirle estabilidad laboral a las personas. Entonces, por eso, por preferencia debe ser el contrato a término indefinido. Pero las empresas pueden seguir utilizando sus contratos a término fijo y por obra labor, pero bajo esas condiciones. Ahora, también quiero hacer como esta aclaración, porque él decía que se le descontaba el 4% de salud y el 4% en pensión, lo cual está bien porque son las deducciones que se le hacen de ley a la persona. Sin embargo, existe
o está normatizado según el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, que existen unas exenciones para los empleadores. No sé si muchas personas que realizan planilla o muchos trabajadores han escuchado, no tengo la obligación de pagar los parafiscales, ¿cierto? ¿Por qué pasa eso o cómo sucede? Resulta que cuando tú eres un empleador y tienes a partir de 2 empleados, porque si cuentas con un empleado debes pagarle todo. Los aportes tuyos de empresa, de lo que corresponde a salud, la pensión, más las deducciones del empleado, más el pago de los parafiscales, más la ARL, más los pagos de los parafiscales, que son la caja de compensación, que corresponde al 4%, el SENA, que corresponde al 2%, el pago al ICFF, que corresponde al 3%, y de la ARL, pues sabemos que depende el nivel de riesgo que serían 5 clases, ¿cierto? Y que eso depende también de la actividad que ejerce la empresa y también de la actividad que ejercen los empleados. Bueno, entonces, ¿qué nos permite la norma? Bueno, a partir de 2 empleados, si yo soy persona natural y soy declarante de renta, puedo tener esa exención de pagar la salud, porque el empleador no pagaría la salud, se pagaría solamente con lo que le descuentan al empleado. Eso quiere decir que esa empresa ni siquiera estaba aportando la salud, obviamente, porque supongo que se acogió el beneficio y ni aún así era capaz de pagar lo que se le descontaba a la persona. O sea, que se lo estaba quitando, para que lo entendamos mejor, me lo estaban descontando. Exactamente, entonces, o sea, mira el nivel de descaro. Ahora, también como para nutrirnos un poco de esta parte del conocimiento, si yo soy persona jurídica, pues no aplica lo de los 2, sino desde un empleado, pues puedo utilizar la exención. Pero resulta que todas esas empresas que tienen esa exención de esos pagos y de no pagar el ICBF ni de pagarle al SENA, deben aplicarse una autorretención especial. Eso dependiendo de la actividad económica que realizan. Para eso, pues, han salido los porcentajes dependiendo de la actividad económica. Bueno, ya eso harina otro costal, pero sí para que lo tengan en cuenta. Bueno, por otra parte, vemos ahí como la obligación de la empresa de enviar al trabajador los soportes del su pago de nómina. Y es que, Flor, no digamos mentiras. Muchas veces no lo hacen, ¿por qué? Porque sabe que realizan cosas indebidas, manipulan al empleado, que es el tema de este podcast, ¿sí? Y tratan como de dilatar el proceso para que las personas no conozcan realmente qué es lo que se le está descontando y qué es lo que le están pagando. Entonces, digamos que lo que dice él, su lección es que, si bien es cierto, no lo enviaron, mi obligación es estar pendiente como de lo que me corresponde a mí, de lo que yo percibo. Y es que hablemos que también es obligación del empleador informarle al empleado cuando realizan los aportes a la seguridad social, o en su defecto establecer los mecanismos para que esta persona pueda visualizar que se realizó un pago. Me hace recordar mucho, yo trabajé hace muchos años, de 2012 más o menos hasta 2016, en una empresa, y en esa empresa nosotros teníamos nuestro usuario y nuestra contraseña. Y tú podías observar en cualquier momento los aportes que te hacían y tu desprendible. O sea, no es que te lo cargaban y tú lo podías cuando te liquidaban las vacaciones, cuando te pagaban tus primas, cuando te consignaban las cesantías, y es algo como transparente. O sea, tú te sentías como que no me están ocultando nada. Estoy conociendo lo que están pagando por mí, lo que me están quitando, sí. O sea, si me están liquidando como en realidad el salario que yo estoy recibiendo. Claro. Y es que a mí me hubiese gustado que estuviese llegado al Ministerio del Trabajo. O sea, estuvo bien lo que él hizo, buscó un apoyo legal, pero me hubiese gustado que llegara al Ministerio del Trabajo, porque así es como se castigan ese tipo de actos indebidos. Y bien, he sabido que esa empresa en algún momento le va a llegar su penalización, por así decirlo, porque ahí existe la UGPP, que es quienes le hace seguimiento a esas liquidaciones. De pronto, en el tiempo que él estuvo, porque no se sabe exactamente cuándo se dio la historia, quizás la UGPP no existía, no estaba en vigencia, pero hoy día sí. O sea, el empleador puede engañarse hoy
sobre la liquidación de la planilla de seguridad social, pero va a llegar el día en que ese ente lo va a regular y va a tomar pues la rienda sobre los casos o el caso que tenga sobre la liquidación de las planillas. Muchas personas por error cometen y omiten información al momento de liquidar la planilla, y también la UGPP, te equivocaste, fue a propósito, no fue a propósito, pero te rinden cuenta y te cobran. Y yo he conocido casos en que la UGPP embarga. O sea, cierra empresas. Sí, embarga porque es así como el estilo de la DIAN. De que llega un momento en que, o sea, te imponen la sanción y no es una sanción de 1 millón de pesos, de miles de millones de pesos que prácticamente dejan las empresas en quiebra. Entonces, es una invitación a todas esas empresas infractoras y esos empleadores manipuladores que sepan que les va a llegar su hora. Sí. Con la UGPP. No, y ojalá que haya un empleado de que también los ajusticie. Se atreva como a ponerlos en evidencia. Así es. Bueno, y esta fue la historia de nuestro querido... Nuestra primera historia. Sí, nuestra primera historia, pero yo creo que vamos a ir subiendo de nivel. Sí, aquí tengo una historia bastante interesante que nos abre camino a que entendamos todos esos cambios de la reforma laboral y el beneficio que nos trae a nosotros como empleados esta nueva ley. Entonces vamos a abrir la historia. Quiero deleitarme, escucharla. Esta historia está súper interesante. Bueno, la historia está titulada de esta forma: contrato a cambio de manipulación y maltrato psicológico. Así que esto está que arde. Esta historia comienza así. El año pasado inicié a laborar en una empresa de la ciudad de Montería. Inicialmente me dieron un contrato por 45 días. Espérate. Grábate los 45 días. Espérate. 45 días. ¿Y eso es para qué? ¿Para qué? En el cargo de líder de talento humano, imagínate. O sea, al líder de talento humano le dieron un contrato por 45 días. Esto lo entendí por el hecho de que solo estaba iniciando con ellos, pero la sorpresa que me llevé a medida que iban pasando los días es que los compañeros que tenían 5 años de trabajar allí siempre han tenido un contrato por 45 días. Increíble, pero cierto. Un día me llamaron de la gerencia para coordinar el ciclo de contratación. Aquí estaré mencionando mucho a la gerente y dueña de la empresa y le pondré como nombre la jefecita. Me llamaron para coordinar ese ciclo que iniciaba la semana siguiente. Aquí es donde me doy cuenta que no estaba en una empresa, sino en un centro de manipulación y maltrato psicológico, donde la jefecita durante muchos años ha usado este tipo de contratación para jugar mentalmente con sus colaboradores. Ha sido tanta la incidencia de su manipulación y conductas perjudiciales que ha llegado al punto de entrar hasta el núcleo familiar de sus colaboradores más antiguos. Uy, las opiniones se me salen. Cada vez que inicia un ciclo de contratación, como mal lo hace llamar, le fascina, le da placer ver cómo sus empleados le escriben a diario para preguntarle por su situación laboral, porque no obstante, con que termina los contratos cada 45 días, envía a las personas a su casa, para aún así hacerlas sufrir más. Pero ven acá, entonces eso significa que esa persona tiene un problema mental muy grande. Claro. Porque, o sea, si le da placer que las personas le rueguen, es imagínate que no la quieren. O sea, el placer de ella está en saber de que otro le está rogando y así pues se sentirá querida, no sé. Yo acá hablando opiniones sueltas. Porque sí, le encanta decir que X empleado le está escribiendo para saber si lo va a contratar o no. Esto lo vuelve chisme de pasillo. O sea que es chismoso. Tras que le da placer de hacer sufrir, le encanta divulgar de que Juanita me está escribiendo para saber si la voy a contratar o no. Pues no, ¿qué tal? Razón por la que no gusté mucho en esa empresa, porque nunca me puse en esas cosas. Muy bien, muy bien. Es tan grande la magnitud de sus acciones que hay un compañero al que le llamaré Pepito, que no tiene una foto de sus hijos en su casa, sino la foto de los hijos de la dueña de la empresa. Ah, Pepito. Pepito, ¿qué pasó? Lo ha llevado a no tener identidad por su propia familia. Te voy a decir que esto ya es la tapa de la olla, ya este es el moño del pastel. Y cada vez que le da la gana,
le decía a los demás compañeros, en ausencia de Pepito, que Pepito no sirve para nada. Me quedé aquí, se me fue como el aire al leer esto. O sea, Pepito está traumado, no quiere a los hijos porque carga en la foto de la dueña de la empresa y tras de eso, cuando Pepito no está, la jefecita habla mal de Pepito. O sea que, qué porquería. Sí. Tuve que ver a la gente que más le lambonea y le idolatra, porque sí, le idolatra, llorar cada vez que los enviaba a su casa mientras les resolvía su situación laboral. Y no suficiente con esto, tiene de burla a todas las plataformas y medios de divulgación de búsqueda de empleo, porque sí, aunque no lo crean, para hacer sufrir más a sus colaboradores, sube las vacantes a estas plataformas. O sea, qué placer al ver sufrir y jugar, porque no solamente de un contrato o de un trabajo de esa persona depende ella, depende una familia. Señora, cambié. Jefecita. Obvio, para que estas personas aumenten su angustia viendo que el puesto que han tenido por varios años está vacante en todas esas plataformas. O sea, imagínate tú, te mandaron para la casa, te dijeron que no sabían si te iban a renovar o no el contrato y entras, no sé, al empleo y lo primero que ves es tu puesto de trabajo ahí por toda Colombia. Es una amenaza. O sea, eso es un maltrato psicológico. Todo hasta aquí parece estar mal. O sea, todavía hay cosas más malas. Pero hay cosas mucho más graves. Las personas durábamos hasta un mes trabajando sin seguridad social. O sea que si el caso, el primero que tú leíste, Aura, estaba grave, este está, mejor dicho, podrido. Odié hasta cierto punto ir a la gerencia a reunirme, porque solo iba a escuchar chismes de los otros compañeros. Y por regla de 3 sabía que así como acababan los demás que llevaban más tiempo, obviamente así hablaba de mí cuando salía de ahí. Me enteré casi de toda la vida de Pepito. Pepito es su perro más fiel, tan fiel que dura meses sin ver a sus hijos y familia para estar con la jefecita. Sin querer me tocó escuchar cómo la jefecita se acababa a Pepito. Conocí los problemas familiares, que la esposa lo maltrataba, que Pepito no servía para nada por el simple hecho de que no es profesional, que no sabe ni qué hacer con Pepito. Pero Pepito más fiel no podía hacerlo, o sea que jefecita, tras que jugaba con la salud mental de la gente, era desagradecida. Y ni qué hablar de cómo apodaba a casi a todos sus colaboradores. Ha dañado psicológicamente y hasta físicamente a una de sus mujeres más fiel, la que le maneja el dinero. Y sí, me atrevo a hablar de físicamente porque hay días que esta persona no podía ni comer por estar atendiéndole sus cosas. Amiga, espero que veas este video y algún día entiendas que tu vida, tu salud está por encima de todo ese maltrato y el salario que recibes. O sea, qué tristeza de que una persona desgaste su vida con alguien que no, o sea, que tú le entregues tanto tu lealtad a alguien que estés dispuesto a dejarte a ti de un lado y que esa persona tampoco te valore, porque imagino que según lo que dice ahí era para todo el personal la vacante. El mismo trato. Y esa persona, pero ¿sabes qué me molesta? Que esa persona no despierta. Pero es que es tal el daño psicológico que ya les ha causado, que ya les hizo creer que la buena es ella. O sea, porque ya ellos no dimensionan el daño y el impacto psicológico que tienen en su vida. Porque si no denuncian, si no se salen de ahí es porque todavía no han abierto los ojos. O sea, no se han quitado la venda de los ojos. Y sí, el deporte favorito de esta persona es dañar psicológicamente y que la idolatren. Supongo que su vida no es feliz y por eso quiere volverle M la vida de los demás. Esa persona fue con todas. Sí. Podría decir muchas cosas, pero me aburrí de sus manipulaciones y también de sus abusos. De siempre querer que estuviéramos 24/7 disponibles. Pero así como me aburrí, me llené de pruebas. Aquí viene la parte heavy y súper interesante del capítulo. Y sé que algún día el Ministerio de Trabajo les hará su visita, que lo merecen por tanta crueldad. También. Es más, ojalá hasta la Iglesia Católica tome cartas en el asunto. ¿Cómo así? No entiendo eso que la Iglesia Católica tome cartas en el asunto. Porque les gusta practicar, hacer prácticas hechiceras y de brujería en las instalaciones de la empresa. Había días en los que encontrábamos en las gavetas baños para el odio, para el amor, para traer el dinero, veladoras extrañas, tiras de colores para hacer brujerías y muñecos muy llamativos. Espérate.
A mí me está dando miedo eso, ya deja de leer esa historia. Voy a cruzar los dedos de las manos de los pies. Llevaba hechiceros a hacer prácticas brujísticas a las instalaciones. Dios los libre de caer en ese nido de locura. O sea, todo mal. Lo que me dio risa lo de brujística. Lo que la persona menciona de que todo hasta aquí parece estar mal, uno como que no dimensionaba el nivel de locura y de todas esas cosas. Me imagino que la jefecita es de esas personas que dicen paz pero escupen veneno. Pero bueno, pasemos ahora. Quiero saber, querida jefecita, ¿cómo vas a hacer ahora que la reforma laboral entró en vigencia? Y vamos a hablar de todo esto. Porque si bien la jefecita tiene como su muletilla los contratos de 45 días, ¿qué vas a inventar ahora de que la principal forma de contratación que la reforma está exigiendo es la contratación a términos indefinidos? Se te va a acabar esa fuente de placer de abusar psicológicamente de tus empleados cada vez que te tocaba renovarle el contrato, jefecita. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde va a encontrar ella ahora su nueva fuente de placer? No, me preocupa la salud mental de la jefecita. No la conozco, pero me preocupa. A mí no me preocupa que se ahogue en su propio veneno. Jefecita. Te voy a decir por qué. Mira, quiero pensar de que esa persona va a hacer lo correcto. Siempre quiero apostar porque las personas pueden cambiar, pero siempre existe la trampa. Sí. Ahora, como ahora bien lo decía, si ella va a contratar a términos fijos, sabe que ahora mismo hay una rigurosidad en esa contratación y deben ser muy específicos la justificación de por qué voy a contratar a término fijo. Ahora viene el tema del contrato por obra labor, cómo lo expresa la reforma laboral. Sí va a existir, no se acabó la contratación por obra labor, pero debe ser muy detallado la obra a la que yo estoy vinculando a ese empleado. Ojo, hay muchos empleadores que usan el contrato por obra labor para cargos administrativos. No estoy diciendo que eso no se debe hacer, pero si yo tengo un secretario de planta en mi empresa, ¿por qué le voy a hacer un contrato por obra labor? O sea, no tiene lógica, no tiene sentido alguno. Ahora es muy distinto si yo tengo un nuevo proyecto que me va a durar 6 meses, 8 meses. Un secretario. Y necesito un secretario puntual para ese proyecto. Ahí sí puedo yo hacerle un contrato por obra labor a ese secretario. O sea, no tiene lógica tener un auxiliar contable, un contador con un contrato a obra labor. Tengan en cuenta eso. Pero yo he visto que lo hacen. O sea, yo he visto que lo hacen, que hacen contratos de obra labor para personas que realmente son necesarias de planta. Están todo el año en la empresa, todos los años. O sea, es estúpido. Pero también en lo que tú estás hablando, la reforma establece de que si tú no especificas, o sea, si encuentran vacíos en el contrato que tú realizas y que también debe ser por escrito y debe estipularse por escrito, efectivamente, como tú dices, pasa a ser indefinido. Entonces, quiero aquí salirme un poquito de la reforma laboral y decirle algo a Pepito. O sea, Pepito, tu mamá que fue que no tomó ácido fólico en el embarazo. O sea, ¿cómo vas a dejar de tener una foto de tus hijos en tu casa por tener la foto de los hijos de la dueña de la empresa? O sea, ya esto ya para mí es... falta de identidad. Pepito, no es ni falta de identidad, Pepito. Hay que hacerle un estudio psicológico ya. Por favor. A Pepito hay que atenderle. Eso es un caso científico. No. Científico ya. Sí, ya es una cosa y la amiguita que se está desgastando hasta físicamente también, por Dios, ponga como prioridad su salud. Y aquí voy a otro punto. Reducción de la jornada laboral. ¿Qué va a hacer nuestra querida jefecita? Porque ella bien lo menciona. A la jefecita le encantaba que estuviera 24/7 disponible. ¿Qué se va a inventar la jefecita ahora? No me quiero imaginar todas las acciones de maltrato que se va a inventar ahora, porque si bien es cierto, siempre habrá algún empleado que diga, no, yo tengo que trabajar, son 44 horas a la semana este año. A partir del 15 de julio. Se empezó a trabajar 44 horas. Pero sé que la jefecita, por todo lo que describen ahí, porque no me hace falta conocer a la jefecita para saber quién es la jefecita. Jefecita, usted debe ser de esa gente que es santa de día, víbora de noche. Para persuadirlos y lavarles la mente de que tienen que estar 24/7 y si no, el contrato se te acaba. Así es.
por Dios, como decía la persona del testimonio. Dios los libre de llegar a ese nido de ratas. Y la verdad es que sí, que lo ha confesado también. Pero otro tema del que quiero hablar ahí, el tema de el pago de los domingos con la jornada laboral. Si bien anteriormente con el Código Sustantivo del Trabajo los dominicales se pagaban sobre el 75% del valor de la hora ordinaria. Hoy, a partir del 1 de julio, estos se empiezan a pagar con el 80% y pasarán al 100% en el 2027. Lo que se paga al 100%, que aún no se hace, se hará hasta el 24 de diciembre, es el recargo por trabajo 25. Las 25 horas extras. De diciembre. Sí, hasta el 24. Las horas extras se calculan con el 80% hasta el 24 de diciembre y a partir del 25 de diciembre tendrán que pasar al 100%. Estoy hablando de horas extras de dominicales y festivos, pero ya, ojo, ya dominicales no hace relación al domingo. Ya se habla del día de descanso obligatorio, que hay una leve confusión en las redes sociales, en las personas que hablamos un poco de ese tema de pagos. No, quiere decir, es que muchos dicen, ay, pero es que yo prefiero que me paguen en tiempo y si trabajo el domingo. Ojo, si tú trabajas 1 hora el domingo, hoy te la deben calcular con el 80% del valor de la hora ordinaria, 1 hora extra. A ti no te van a dar un día de descanso por trabajar 1 hora extra. Recibe tu pago. Es más, es ilegal, también hago este datico clave, es ilegal que nos paguen con tiempo el tiempo extra que nosotros estamos. Debe ser compensado en dinero. Así es. Ahora, no quiere decir que desapareció el pago de los dominicales y de las horas extras de dominicales. No. Si en mi contrato, eso debe estar escrito, yo descanso los domingos y me toca trabajar ese domingo de la semana, me lo deben pagar con el 80% la hora extra que yo haga ese domingo y debe ser recargado con el 80% en el 2025. Ahora, tú estás hablando de las de horas extras y recargos. De horas extras y hay que aclarar que a partir del 25 de diciembre se considera horario diurno de 6 de la mañana a 7 de la noche y horario nocturno de 7 de la noche a 6 de la mañana para que lo tengan en cuenta. Ojo, entonces, ¿qué pasa con las personas que contractualmente queda estipulado que trabajan el domingo pero descansan dentro de un día de la semana? Ese domingo me lo pagan normal porque está dentro de mi jornada de las 44 horas semanales, pero si yo descanso un martes, por poner un ejemplo, y está estipulado que mi día de descanso obligatorio es el martes, pero ese martes por deber del servicio, por necesidad del servicio, como se llama, me toca trabajar, me lo deben pagar con el 80% de la hora ordinaria y si hago horas extras, ese también martes me lo deben pagar con el 80%. Ahora, Flor habló algo de que el día de descanso. Para esta nueva reforma, el día de descanso puede ser pactado cualquier día de la semana. No necesariamente tiene que ser entre sábado y domingo como se hacía anteriormente, sino que es un acuerdo que se llega entre el empleador y el empleado y se coge el día de la semana, sí, para que lo tengamos en cuenta. Y si bien es cierto, por lo general, acá siempre se descansa un domingo. No es que se perdió del todo el pago del domingo como normalmente se venía haciendo cuando no existía la reforma. Y hay que tener claro también que aunque la reforma se dice que entra en vigencia en diciembre, muchas cosas entraron en vigencia inmediata. Otro temita aquí, porque hablaba mucho la persona de chismes. Ojo, ya nosotros no nos pueden levantar una suspensión de actividades porque a la jefe le dijeron, a la jefe le fueron diciendo que yo no hice esto. No. ¿Qué dice la reforma laboral hoy por hoy? Que si a mí me levantan un proceso sancionatorio disciplinario, tengo no menos de 5 días para reunir las pruebas en mi defensa. Bueno, y refutar todo lo que se dice en mi contra. Y es que ahí, mira, el procedimiento, sería así.
te deben notificar por escrito que se te abrió un proceso o que se te está abriendo un proceso disciplinario. Sí. Se te deben explicar de forma detallada las causas que conllevan abrirte ese proceso. Sí. Como tú dices, tienes un tiempo mínimo, o sea, no puede ser inferior a 5 días para que tú te puedas presentar para tu defensa, que en ese caso sería citación a descargos, la cual debe ser de forma verbal y se debe levantar un acta de dicha reunión. Adicional a eso, si se considera que se te debe establecer una sanción disciplinaria por el acto que supuestamente cometiste o que presuntamente cometiste, se te debe informar también de forma detallada cuáles fueron las razones que conllevaron a que tú fueras sancionado, y esto debe estar debidamente soportado. Ahora, cuando a ti te abren un proceso, se te deben allegar las pruebas. No es que te van a decir, no, mira, es que acá vino Pepito, que era el perro más fiel, a decirme y dijo que tú habías hecho esto. Que tú no hiciste eso, o que tú llegaste tarde, o que tú tienes 3 días llegando tarde. Tienen que mandarte a ti como persona afectada a la cual se te está acusando las pruebas. No es ya chisme de pasillo, es que tengas una prueba sumaria de lo que realmente tú supuestamente hiciste. Ojo aquí a los empleadores. Esto es bastante quisquilloso porque ya todos sabemos de que a mí no me pueden separar 5 días no remunerados porque al jefe le fueron diciendo. Ya la reforma laboral controló ese tipo de... Y otro punto bastante importante de la reforma ahora es el tema del acoso laboral. Si bien lo decía la ley... Pero antes de eso, para finalizar lo del proceso sancionatorio, si ya que es la parte final, si se te encuentra culpable, tú puedes refutar esa decisión. O sea, tú puedes hacer, como dice, apelar. Sí, la contrarrespuesta. Sí, apelar sobre ese dictamen que se te dio. Que me parece interesante y me parece bueno, porque muchas veces en las empresas el jefe, como es el dueño o la dueña, se cree, valga la redundancia, dueño de las personas y puede hacer con ellas lo que se les dé la gana. Así. Como dijo una persona en una empresa que yo trabajé y se cometió algo con el esposo, ¿cómo es que dijo ella? Si me puyen no boto sangre, de la rabia que tenía esa señora, que fue realmente algo injusto que pasó. No lo voy a decir ahora, pero fue algo que pasó. Entonces, tú estabas hablando de que hubo un cambio en lo referente al acoso laboral. También en cuanto al acoso laboral, si bien la ley 1010, que es la que regula el acoso laboral, decía que cuando se presenten acciones recurrentes, pero había ese vacío porque no se sabía con exactitud que era recurrente. Hoy la reforma laboral que dice, con una sola vez que suceda una acción de acoso laboral de cualquier tipo, que ya los hablamos en el primer video, los tipos de acoso laboral, ya tú puedes enfrentar la situación, reportarla y que se hagan todos pues el paso a seguir que está establecido dentro del Comité de Convivencia Empresarial. Y ojo, es el momento de que los empleadores empiecen ya a reformar los reglamentos internos de trabajo. Tienen un año. Tienen un año, pero lo que entró en vigencia ya es para que esté apareciendo en esos reglamentos internos de trabajo. O sea, no quiere decir, aunque tienen un año para renovar su reglamento interno, las acciones que estamos diciendo ahora de esos procesos disciplinarios es de acción inmediata. Bueno, bastante interesante esa historia me pareció. Nos sirvió porque nos ayudó a surtir todos estos temas de la reforma laboral y estos cambios importantes. O sea, imagínate qué cantidad de vacío y qué cantidad de problemas tiene esa empresa, porque la persona que confesó dijo que había mandado las pruebas. Que había mandado las pruebas. Y que confíen que el Ministerio del Trabajo en algún momento les hará su visita. Y ojalá que sea así. Y bueno, ya de su pasado brujístico, ya eso sí, ya el cambio de la persona, ya que lo haga, por favor, busque los caminos de Dios. Sí, y mira que otra cosa, nosotros o esas personas que actúan como actúa la jefecita, pues creen que aunque de pronto evadan la ley, porque me imagino si tiene personas con 5 años de antigüedad con un contrato de 45 días porque está evadiendo la ley, porque nunca le ha llegado una visita. O quién sabe cómo soportará ella eso. No me quiero ni imaginar. Pero lo que pasa, lo que uno haga aquí en la tierra, Dios lo cobrará en algún momento. Entonces ahí también está por encima de las leyes colombianas en cuanto a los temas laborales, está la justicia de Dios.
Como dice un dicho muy cierto, no hagas mal y bien esperes. Así es. A veces tú no sabes por qué te pasan las cosas y dices, bueno, ¿y por qué estaré así? ¿O por qué me pasó esto? ¿O perdí plata en esto? Y no sabes todo el daño que estás haciendo. O a veces las personas se hacen los ciegos, o saben en el fondo que son malos, que son malas personas. Pero no lo admiten. No lo admiten. Entonces, bueno, jefecita, suerte es que le digo. Agradecemos a Bri Studio por su colaboración en la grabación de todos nuestros videos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte, dale like, compártenos y activa la campanita para que estés enterado de todos nuestros videos. Bueno, pero pasemos a la siguiente historia, que esto se pone cada vez mejor. Tengo esta historia que nos hizo llegar un oyente y la titula Historias que no deben pasar. Quiero dar, pero yo siento que ya con la historia de la pasada, ¿crees que no va a haber nada Dios más? Mío. ¿Crees que no, nada que la supere? De pronto esta la Aunque puede esa superar. no creo que la superen. De pronto esta porque la puede ahí superar. estaba todo junto, brujería, maltrato, persecución psicológica, de todo. Quiero dar a conocer situaciones de las que fui víctima y en muchos casos espectador. De actos que no estaban bien dentro de mi entorno laboral, empezando por el nivel de chisme. Ay, no, qué fastidio. En todas tiene que estar chisme. De chisme que se manejaba en esa empresa. Era agobiante. Porque un día te ibas bien para tu casa y al día siguiente eras el ogro de la película, sin saber el por qué. Yo hubiese renunciado. No aguantaba yo No. Ahí. Ay, no. Y te digo que si a mí me salían con esas locuras hoy y mañana otra cosa, imagínate ya que mismo que lo hoy te hubiese estén dicho. adorando y mañana llegues y no te hable nadie. O sea, hoy estás aquí. Eres el mejor del mundo. Y mañana estás acá. El traidor más grande. Subías como palma y bajabas como coco. En un principio pensé que eran algunos compañeros malintencionados que ya tenía identificados, que también hacían parte de la red de víbora. O sea, que aquí más veneno. O sea, si tú decías que allá había veneno. La víbora era una. Acá es una red. Bueno, pero vamos a ver. Bueno, ya por ahí la va superando. Pero con el tiempo descubrí que el origen de todos los males, tristemente, venían del o la jefe. Por favor. O sea, que también es una víbora o un víboro. ¿Cómo será el? Como un denominador. Y me da tristeza de que los jefes, que se supone que deben ser las personas que ejercen deben denotar como respeto y mando, se presten para este tipo de situaciones tan bajas. No me atrevo a decir siquiera su género, porque se van a dar cuenta y son gente con la que hay que tener cuidado. Bárbaro, por lo menos acá. Subió de nivel. Por eso te digo, ya la va superando. Subió de nivel. Ese jefe o jefa colocaba a la gente una en contra de la otra. Incluso utilizaban grupos de WhatsApp por cualquier cosa. Eso me tenía harta, dice la oyente. Y lo peor es que lo utilizaban para hacer acoso laboral a los empleados. ¡Qué horror! Deslucirlos con los demás compañeros. Conmigo intentaron hacer eso, pero yo me defendía. Lastimosamente algunos se quedaban callados. Yo me imagino a esa persona tirando mensajes por WhatsApp. Ese era un rit de boxeo. Que más puños se diera. Les gustaba escribir en horarios de descanso. Por Dios. Y si no respondías, ya eras el malo. Parece un clon de la otra. Como empleado, tú entiendes que existe un compromiso con la empresa y que hay situaciones en las que son cosas urgentes. Pero al punto de mandarte a buscar con una empleada a quien yo considero la esclava, tampoco, oyente, tampoco. Donde tú eventualmente descansabas, un lugar cercano a la empresa. O sea, espérate. Tú estabas descansando en tu horario de almuerzo. Me imagino que era en el almuerzo. En tu horario de almuerzo, vamos a poner. Tú estabas descansando en tu horario de almuerzo, chévere. Te quitabas tus zapatos para relajarte un rato y llegaba la esclava a llevarte un mandado de la víbora. No, mija, no estoy para esos showcitos. Yo me hubiese quitado la gafa y dice, ¿what? ¿Quién eres? Ay, no. En esos casos, lo mejor apague su teléfono en hora de descanso y escóndeselo a la esclava. Pero niña, ¿cómo le iba a pagar si la esclava fue directamente a donde estaba? O sea, si lo hubieses apagado, igual lo hubiesen mandado. Era el grado de maldad de esa persona. Vamos a ver la maldad. Porque no encuentro otro calificativo
que conspiraba para causarte daños mentales, como eran causar discordias entre parejas casadas, crear perfiles falsos en redes sociales, e incluso interceptar teléfonos, hackear WhatsApp y grabar a los empleados en la oficina para escuchar sus conversaciones. Oye, yo te digo algo, esa persona víbora, porque no se sabe si es hombre o mujer, porque ella lo dice ahí, no tenía entonces más nada que hacer con su vida después de estar administrando la empresa, que tenía que estar en ese... No, y es que mira que ahí estamos hablando de un delito cibernético, que es, ¿cómo se dice? Poner tu vida personal, y estuve leyendo también... Grabarte sin autorización. No, y para allá voy. Hablaste sobre el acoso laboral y ahí decía que puede ser dentro del trabajo, fuera del trabajo, en espacios que se consideran íntimos. O sea que cuando esa persona primero la fueron a buscar donde estaba descansando en su horario de almuerzo, acoso. Donde hackeaban tu teléfono personal, o sea, me muero, eso es un delito cibernético. Me muero, pero de la rabia. Y ahora, pero ¿sabes qué me gustaría a mí? Pero te voy a decir lo de la grabación. Uno, en Colombia no se dice que tú puedes grabar en tu empresa cuando sea necesario. Es decir, que digamos por tu objeto social, por la seguridad, por la información que manejes, tú veas necesario que se graben a tus empleados. Pero imagino yo que todos deben ser conocedores de que se está grabando. Pero se debe respetar la intimidad de las personas. Eso lo veí en una consulta que envió una persona al Ministerio del Trabajo. Ahora, tú debes conocer que se te está grabando y que las cámaras tienen audios. Si tienen audios, se te debe decir. Ahora, ¿qué me hubiese encantado, me hubiese gustado, me hubiese disfrutado, así como disfruta el loco de dueño o la dueña de esta empresa, de que los empleados se pusieran a hablar locura y esa persona lo tocara escucharla y le diera más rabia todavía? Eso me hubiese encantado. Bueno. Prosigue, que está interesante. Como dice el chavo, continúa. Era tan falta de cojones que para no enfrentar las embarradas que le hacían las personas no iba a la oficina. ¿Qué te digo? Y esta es una persona que está pendiente de los capítulos porque dice, como dijeron en un capítulo anterior, las mosquitas muertas o los mosquitos muertos son personas miedosas. ¿Qué te digo yo? ¿Qué era lo que yo te iba a decir? Se me escapó en el momento de que no era capaz de enfrentar a las personas que dañaba. Pero no era porque le tuviera remordimiento, no lo creo, porque si tuviera remordimiento hubiese cambiado. Como dice ahí nuestro oyente, no tenía los cojones. Señora, recójase los pantalones. Hazte cuenta que estabas en la partida de ajedrez y eras una ficha del juego, pero no tenías el control del tablero. Qué triste. Totalmente usado. Entre las tantas cosas que hacían, le pagaban la seguridad social a las personas mal. No incluían las horas extras en los pagos. Tampoco pagaban las horas extras completas. Y era obvio porque colocaban a las personas a trabajar más de lo debido. Lo que más me molesta es que a esos empleados les mostraba una cara, pero no tenía piedad con ella para quitarle lo que le correspondía. Incluso escuché que había personas que no le pagaban los domingos porque no trabajaban. Y lo mejor, no tenían contrato. O sea, mira toda en cascada. Vuelvo y repito. Esa persona, dueña de esa empresa, era santa de día, víbora de noche. Le mostraba una cara a sus empleados que los quería, que los amaba y ni siquiera hacía lo que le correspondía, porque eso no es un favor que te hacen como empleado. Pagarle completo. Lo que la ley exige. Mira, y es que es algo que dice la reforma, que también estuve leyendo sobre las horas extras, y es que dice, escúchese bien, toda empresa debe tener de forma detallada, es decir, las actividades que realiza esa empresa que dieron lugar a las horas extras. Deben, cuando el Ministerio del Trabajo lo solicite, deben ser mostradas, si no, sanción. Y deben, porque cada empleado puede solicitar su registro. El registro de las horas extras. Y debe estar soportado con el pago. Es decir, que obligatoriamente se hace necesario que te envíen el desprendible de nómina y adicional la planilla de las horas extras. Así que, ojo, personas que trabajan horas extras y usted sospecha que le están robando, porque eso es robarle a la gente,
su pago. Pida de forma detallada sus horas extras y si no, usted también anótelas y llénese de pruebas. Diga, mire, yo empecé mi jornada laboral a esta hora, la terminé a esta hora y ¿por qué me están pagando esto? Hágame el favor, póngase serio. Sí, otra cosa que dice la reforma laboral en cuanto a horas extras es que se acabó el permiso de horas extras que las empresas tramitan y sacaban, pero la exigencia es esa, que existe un cuadro de registro y de control de las horas extras y siguen siendo las mismas, que ya lo habíamos dicho. 2 diarias, 12 semanales. 2 diarias, 12 semanales. Sin embargo, dice que no va a existir ese permiso, pero que eso no exime al empleador de hacer el procedimiento como debe serlo, o sea, que debe pagarle, no tienes por qué robarle a la gente. Lo único que espero aquí es que el Ministerio de Trabajo ejerza los controles yo lo que debidos. quiero es que el Ministerio de Trabajo se ponga los pantalones de una vez por todas y coja ese poco empresas que no sirven para nada y las mande. Señora, cálmese. Sí, me voy a calmar. Pero, señora, usted no tiene necesidad de robarle a la gente. Usted, digo yo, que no tiene la necesidad, a menos que usted esté construyendo su platica con la plata de otro. Entonces, por favor, hay un dicho que dice, ubíquese en tiempo, hora y lugar y págale a la gente lo que le corresponde. Por Totalmente. Dios, si la gente está trasnochando, si la gente está madrugando, si la gente está trabajando porque necesita su plata. O sea, no sea atrevida, respete. Ahora, no le pagaban los domingos que porque no los trabajaba. Mira tú. La magnitud de la maldad, porque eso es una maldad. O sea que esa persona diría, no, mira, tú viniste de lunes a sábado. El domingo como obligatoriamente te corresponde de descanso, no te lo voy a pagar porque no viniste, vaya, ¿y eso qué es? O sea que yo tengo que ir todos los días a verle la cara. O sea que no tiene familia la gente. ¿Qué es eso? Ya me dio rabia. Me callaré. No, ya me caen mal. No los conozco. No entiendo cómo los entes gubernamentales no los han investigado. Supongo que le deben rezar mucho a los santos. Desafortunadamente, esta serie de hechos que les he contado no hay final feliz porque hasta el momento nadie ha denunciado. Mi deseo más grande, y si sé rencorosa, es que alguien lo haga para que personas tan falsas, me encantas, y tan malas dejen de aprovecharse de las necesidades de las personas que quieren trabajar. Que Dios haga justicia por los que no se pueden defender y que empresas así dejen de existir. Me gustó ese final. Concuerdo. Totalmente de acuerdo. Al 100%. No tengo, sin comentarios. Eso de que la persona dueña o gerente de la empresa le guste crear chismes me hace recordar una anécdota propia. Ajá. Donde existía un dueño o dueña, no voy a especificar el género, de esa empresa que le gustaba el chisme, esa era su comida. El chisme le alimentaba. Cenaba y almorzaba. El chisme le alimentaba. Y existía otro gerente, pero que no era ningún accionista ni era dueño, solo que por no sé qué favor le debían a él y siempre tenía que figurar como gerente. Y le encantaba a esa persona crear chismes de ese gerente sin poder adquisitivo o que no era socio. O sea, era un gerente de juguete. Era un gerente de papel. Era un gerente en contrato, pero eso no tenía ni mando, ni funciones de gerente. Y te puedo apostar que no tenía ni el perfil. Sí, y entonces ese otro gerente que sí era el dueño, su hobby favorito, Aura, era crearle chismes a ese. Y todos en la empresa no sabíamos la vida de ese gerente de papel, que le cortaron el agua, que no tiene para pagar la luz, que la esposa es aparentadora. Tanto que un día llegó a decirnos que la esposa de ese gerente de papel les tocó hacerle un crédito, a gerente de papel le tocó hacerle un crédito porque la esposa se iba a desvivir, para que no nos censuren, se iba a desvivir porque necesitaba una operación, una cirugía de embellecimiento. Una cuestión estética y todos en la empresa, créeme que eso fue un fin de semana, recuerdo. Todo el mundo se enteró. Y hizo un grupo de WhatsApp donde nos dijo, no, imagínense que la esposa de gerente de papel se iba a desvivir porque quiere una cirugía estética y me tocó darle 14 millones de pesos en préstamo. Y no, eso no es lo chistoso, que cuando la esposa de gerente de papel, que también trabajaba allá, llegó a la empresa, todos estábamos a la expectativa para ver la magnitud, los resultados de la cirugía estética, y de hecho eso pasó. Pero no creo que esa sea la ética
profesional de una persona dueña de un capital de trabajo humano, de dinero, que administra personas para generar esos ambientes hostiles e innecesarios, porque ¿qué me interesaba a mí de que la esposa de gerente de papel se hiciera una cirugía plástica? O sea, a mí me daba igual. Claro. Por completo. Y además vulnerar como su intimidad diciendo que se iba a desvivir. Se iba a desvivir y que lo iba a hacer al frente de todos y que, o sea, que eso fue lo más, mejor dicho, mediático que pasó allá. No, pasaron infinidades de cosas, pero recuerdo esa bastante curiosa y bastante, pues... Bueno, yo tengo una de chisme. Falta de discreción, porque si el gerente de papel le había pedido un favor personal de que ella le prestara ese dinero, no tenía por qué divulgarlo. Claro, sí, porque eso es un acuerdo entre él o ella. Sí. No tenía por qué decirle a las demás personas que le debía, que me parece algo como muy bajo, sí. porque no sabíamos cuál era su necesidad. O sea, yo no tengo por qué salir a divulgar un favor personal que yo haga. Sigue con tu chisme que voy buscando la siguiente historia. Imagínate que tenía una compañera que prácticamente, o sea, el marido andaba con todo el mundo. Y acontece que tú puedes creer que el marido se metió con una compañera de ella y publicaba la foto cuando eso se ponía, no creo que no había estado, no recuerdo, eso fue hace mucho tiempo, pero en las fotos de WhatsApp, que sí existía WhatsApp, ponían las fotos con la amante. ¿Cómo te parece? Oye, ese tipo con también. La amante, pero bloqueaba a la mujer. O sea, y nosotros que trabajábamos sabía, pero no nos atrevíamos a decirle eso a ella. O sea, el propio liso. Pero me molesta más de ella porque decía, mira, se tocaba el pecho y decía, yo estoy orgullosa de que se quieran comer a mi marido. ¿Qué tal? Por Dios, niña, ve al médico. Que te revise. O sea, ve al médico para que te revise a ver si tú tienes cerebro. Y cuando ya se enteró de que la sujeta era la amante del marido, se hablaban. ¿Cómo te parece? Se iban a hablar juntas. Bueno, como todo es posible en la viña del Señor, no me sorprende. No, lo más bueno, había otra. Te digo que estaban junticas. Era como que era el pozo de la maldición. Había otra. Lo que pasa era que cuando ahí escogían al personal, le preguntaban a las mujeres, ¿su esposo es bandido? Sí, quedas. Esa era la prueba de selección. No, pero en este caso era ella. Llegó un muchacho que lo trasladaron de otro lado y que hace unas prácticas. Entonces un día entro yo a la cocina y la encuentro. Ella sentada y el muchacho en las piernas de ella sobándole la cabeza. Y yo le dije que le duele la cabeza. Ay, no, es que lo estoy sobando. Y yo le dije, bueno, y es que él no tiene mamá. Porque ella era más vieja. Entonces yo de más edad, por eso le dije que no tiene mamá. Porque ella me la había aplicado. Usted se vengó. Yo me vengué porque ella, una vez, ella pasaba mucho mangualada con el que era el vigilante en ese tiempo y no querían responder las llamadas de la gente que llamaba a pedir cosas. Y yo un día vi el teléfono que estaba descolgado y yo por zapa, porque eso es ser zapa en la vida, vine y yo dije, ay, está mal colgado y pum, lo coloqué como debe ser. Y tú puedes creer que ese señor y esa señora como me dijeron, ¿y por qué hiciste eso? ¿No ves que no sé qué? Y ahí me dio rabia y yo le dije, ¿sabes una cosa? Cállense la boca, porque usted no contesta el teléfono y usted es cómplice de él. Y ninguno de los dos quiere atender la llamada aquí de la gente que llama. Así que a mí no me la van a venir a montar por un teléfono. Pero bien dicho, me pasa por zap. Niña, ¿usted tiene historia o yo? No. ¿Usted nos pasó unas cositas? Cositas que pasan en los trabajos. Bueno, ya me imagino que ya te di el tiempo para buscar la historia. Ya busqué la historia. Y la última. Ya lo ubiqué, esta es la última historia. Vamos a también abordar temitas puntuales. La historia nos llevó allá también. Y dice, como título, me despidieron por pedir que nos dejaran comer una galleta. O sea, en Colombia pasan unas cosas que uno dice, Dios mío. Inaudita. Trabajaba en una empresa en Medellín, entrábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 5 de la tarde, o 5:30, a veces jornada completa. Todo iba normal. Lo típico, presión, corre, el almuerzo a la carrera, hasta que un día llegó una nueva política interna. Queda prohibido consumir cualquier tipo de alimento o bebida durante la jornada laboral. Solo se puede comer en el horario de almuerzo. Sí, como lo lees. No podías comerte ni una manzana, ni una galleta, ni un sorbo de agua, mejor dicho. Deshidrátate, pero continúa con tus labores. Aunque llevaras despierta... Pero ni agua. Ni agua, ¿no? Es que no podías ni un sorbo de agua.
aunque llevaras despierta desde las 4:30 a.m., como a muchos les toca en esta ciudad. Ya sabemos que en Medellín pues los trayectos son súper largos. Sí, en todas las ciudades que son así como estilo Bogotá, capitales, son bastante transitadas. Sí, aunque tuvieras que aguantarte el hambre hasta las 12 del día. Una política completamente deshumanizante. Yo no me iba a quedar callada. Quizás, pero muchas veces por ser empática, no sé, pero aquí entenderán por qué. Decidí enviar una carta a la empresa, escrita con respeto, donde decía lo que muchos pensábamos, que esa norma era inhumana. Lo que muchos pensaban, pero pocos decidieron excepto esa persona. Ajá. Que no tenía en cuenta que muchas personas vivían lejos, salían de madrugada y no podían funcionar sin algo mínimo en el estómago, que no se podía trabajar bien así. A los pocos días me despidieron. Ay, amiga, da cosa porque por tomarse la vocería, pues huele a pagana. Mi contrato era indefinido, sin fallos, sin llamados de atención y sin embargo me sacaron. Todo eso por llamada, ni siquiera de manera personal me despidieron. Por suerte tuve una corazonada y al momento de irme a despedir de una persona de alto rango de la empresa, grabé. Y básicamente en la despedida me dijo que el despido fue por la carta que a la directora de recursos inhumanos no le gustó lo que la carta decía y pensar que la carta fue muy formal. Bueno, en esta despedida con esta persona sus palabras fueron: esto es un tema de recursos humanos y a veces hay que saber hablar, pero también saber callar. Ahí supe que no podía dejarlo así. Me llené de rabia. Fui al Ministerio de Trabajo, presenté la grabación, mostré fotos, además de nuestras condiciones laborales. Personas trabajando durante meses en sillas y mesas rimas. Ahí voy a hablar un temita de la importancia del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Puestos improvisados al lado de baños sin ventilación con malos olores. Gente con dolores físicos por las malas posturas. Incluso yo terminé en urgencias con una contractura muscular. Una zona de almuerzo, entre comillas, al sol. Sin sombra, sin agua, donde muchas veces terminábamos comiendo en los escritorios. Poco de tiempo después, la empresa fue investigada. Me encantan los finales felices. Y meses más tarde cerraron esa sede por irregularidades. Yo salí con indemnización y la conciencia tranquila. Ellos con una reputación manchada por tratar a su personal como máquinas. Moraleja: a veces hablar cuesta, pero callarse cuesta mucho más. No me despidieron por alzar la voz, me despidieron porque les molestó que alguien se atreviera a decir la verdad. No era conflictiva, era valiente. No pedí privilegios, pedí humanidad. Al fin y al cabo agradezco ya no estar ahí, porque desde que salí de aquel lugar, mágicamente me desapareció un dolor de cabeza que llegaba buen tiempo padeciendo. Me gustó lo último, parece un eslogan. ¿Cómo dice? ¿No qué? No pedí privilegios, pedí humanidad. Y es algo bien cierto y que bien hay que saber manejar. Voy a tocar los temas puntuales que este caso nos muestra. Ella dice que tuvo una indemnización, pues era de esperarse que le indemnizaran porque fue un despido sin justa causa. ¿Y qué nos dice hoy la reforma laboral de las indemnizaciones sin justa causa? Cuando la persona tiene un contrato a término indefinido, que fue el caso de ella, debe recibir entre 15 a 40 días de acuerdo al tiempo de trabajo que esa persona llevara en la empresa laborando. De acuerdo a ese tiempo se estipulan cuántos días son. Ahora, si es un contrato a término fijo, te deben pagar el tiempo que faltaba, o sea, los salarios que faltaban para cabo. Sí. Lo mismo que por hora labor. Pero ahí hay un dato interesante ahora. Que si a ti, para que ese contrato a término fijo llegara a su fin, vamos a poner un ejemplo muy, muy claro. A mí me despiden sin justa causa y me faltaban 10 días para que el contrato se me acabara, el contrato a término fijo. Ojo, no me van a dar una indemnización por los 10 días que me faltaba. Mínimo son 30 días, 30. Dice la reforma laboral. Cambió y es una nueva, pues,
decisión que trae plasmada la reforma. Y lo mismo pasa con el contrato por obra labor. Te deben indemnizar de acuerdo a los meses de salario que hagan falta para que se acabe la labor. Si faltan días, debe ser mínimo un salario el que te deban pagar por indemnización. Despido sin justa causa. Un dato curioso, las causales de terminación por justa causa, para que ustedes las miren, están en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Ya ustedes, si no cumplen con ninguna de esas condiciones, por ende fueron despedidos sin justa causa. Y ya tendrán lugar a una indemnización, que es lo que estaba hablando Flor. Ojo, también hay otro tipo de indemnización. La indemnización por despido ilegal. Cuando yo logro demostrar que la razón por la que me despidieron pues no era, tendrán que reintegrarme a mis labores y pagarme los tiempos de salario que dejé de recibir cuando estuve pues por fuera de la empresa. Sí, porque no fue justo. Y también las prestaciones. Y está el tema de cuando por renuncia voluntaria yo me voy de la empresa, no tengo derecho a una indemnización, pero tengo derecho a una liquidación del contrato. Espero pues que esto no se le escape. Y hay algo clave que también hay que aclarar, y es que muchos empleadores manipulan a los empleados diciéndoles, tú me tienes que pagar un preaviso. Es cierto que la obligación moral de la persona es decirle, mire, yo me voy para que usted le tenga un tiempo específico en el que consiga otro que me reemplace, mas no implica una sanción para el trabajador. Para esos empleadores que juegan con la salud mental, porque también con la salud mental de las personas, porque se van y quieren como que amargarlas hasta el último momento, diciéndole que si no le pagan el preaviso los van a sancionar o meritan una sanción. Eso es falso y lo establece la nueva reforma. No tiene necesidad, no es sancionable y usted no está obligado tampoco a pagar preaviso. Porque es que imagínate, tú estás pasando las verdes y las florecientes, como dice el dicho, en una empresa en que entonces tengas que esperar un mes para decir que te voy a dejar un ejemplo mejor. Está en la empresa esa de porquería que dijeron primero. Obviamente yo busco trabajo. ¿Y tú crees que yo voy a rechazar un trabajo por pagarle a preaviso a una persona de esa? Yo me voy. Claro. Otro punto clave de la reducción de la jornada laboral, y para que todos lo tengan en cuenta, es ilegal de que la reducción la quieran suplir con el tiempo de almuerzo o con las pausas activas. Ojo, si a mí me dicen el tiempo de almuerzo antes de esta nueva reducción de las 44 horas son 2 horas, no, ahora el tiempo de almuerzo van a ser 3 horas. Eso no lo pueden hacer los empleadores, que no los embolaten con esto. O otro método que se espera que quieran pues utilizar es el tema de las pausas activas. No, ahora vamos a tener dentro de la jornada 2 horas de pausas activas, 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde. Pues problema de la empresa si decide tomar 1 hora para hacer una pausa activa en cada jornada, en la mañana y en la tarde, pero esto no debe disminuir mi jornada laboral, porque si bien la ley está hecha para que las personas puedan tener más tiempo libre para disfrutar con su familia, para sus temas personales, para sus diligencias, para lo que lo necesite, por eso no se permitirá ni es permitido que usen con ese tipo de cosas. Así es como tú lo dices, es cierto, pendiente de todos esos empleadores manipuladores que buscan las tácticas sucias para evadir su responsabilidad. Lo que la ley está pidiendo. Sí, bueno, tú hablabas sobre que esas personas estaban en silla de rima y yo estuve, o sea, imagínate que si se supone, así como fueron tan diligentes para echar a esa persona por pasar una carta pidiendo algo pues que era humano, ¿por qué no fueron también humanos consiguiendo los implementos necesarios para que los empleados estuvieran en condiciones óptimas? Imagínate tú estar todo el día en el piso haciendo un computador. O en una silla de rimas. Te puedes dañar, eso. Bueno, yo que no soy médico y sé que eso me puede generar tortículos, de que también la mala posición presiona los órganos, mala digestión. La contractura muscular que ella hablaba, pues, no... Pues, ¿qué más van a buscar si no era la mala postura de trabajo que estaba haciendo? Es aquí la importancia de que los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo no sean sistemas de papel, sino de implementación. Porque, ojo, yo no cumplo cuando
creo el sistema, yo cumplo cuando lo implemento. Y si bien hay algo que el sistema de gestión contiene, que es la identificación de los peligros y riesgos y la evaluación de esos mismos. Y si hay un riesgo del que casi en todas las empresas, me atrevo a asegurarte, Aura, que se da es el tema de riesgo biomecánico. ¿Y cómo controlamos eso? Con el higiene postural, con las herramientas de trabajo que cumplan con la ergonomía para que las personas pues realicen sus labores como debe ser dentro de lo humanamente posible. Porque si bien es cierto, existe el sistema de gestión, pero yo como empresario, como empleador, llámese de una microempresa, de una mediana empresa, de una pequeña empresa, yo debo tener algo de humanidad con esa persona que me está haciendo entrar a mí un retorno de dinero a mi empresa. A mi empresa. No tengo que esperar que vengan a regularme para decirme, hombre, es que cómo va a tener usted a una persona por más de 8 horas trabajando en el piso. Ahora, existen unos mecanismos de apoyo con la ARL. Tengo entendido que realizan una evaluación de los puestos de trabajo. Claro. Y la ARL te dice, bueno, esta silla cumple, no cumple. El espacio es el adecuado para que la persona desempeñe sus actividades. El sistema de gestión debe cumplir unos estándares mínimos que están explícitos en la resolución 0312 de 2019. Si a nosotros nos hablan, no es que nosotros tenemos un sistema de gestión, mira, esta es la persona, hombre, bueno, si aquí hay un sistema de gestión, ¿dónde se está viendo ese sistema? Exijo que nos hagan unas pausas activas. Nosotros debemos tener derecho a trabajar con todas las condiciones. Y no es ser conflictivo. Porque, ojo, pues lógicamente que nosotros al desarrollar una tarea, por muy mínima que sea, estamos expuestos a un peligro. Pero es deber de la empresa tener los controles para y mitigar. Los programas que mitiguen esos peligros, que disminuyan ya sea la exposición o cuando el peligro se materialice, esa consecuencia de esos riesgos. Bueno, la verdad es que el día de hoy ha sido bastante interesante. Creo que llevamos más de una hora. Llevamos más de una hora en esto. Hay muchas cosas, obviamente, de las que hablar, pero bueno, sería en otra sesión. En esta ocasión, pues contamos con el acompañamiento de Brio Studio en la producción, en la edición, pues muy agradecido siempre por el compromiso. Flor también, como pues la parte que acabamos de hablar ahora de la seguridad y salud en el trabajo. Y pues siempre estábamos dispuestos a recibir sus historias. Mire que hubo un segundo capítulo gracias pues a esta historia. Y ustedes saben que hay un espacio en todos nuestros capítulos, en todos nuestros episodios, donde para se seguir escuchan, relatando esas historias. Se escuchan las historias que se escuchan en la calle precisamente por eso. Y pues para el otro episodio tenemos un tema muy, muy chévere que es sobre los empleados o empleadas del servicio doméstico. Creo que también, así como el de los mototaxis. Hay bastante tela por cortar ahí en ese tema. Y en el de los mototaxis también había son como un grupo de personas que siempre tienden a minimizar. Entonces, ustedes saben que estamos aquí pues para alzar la voz, para hablar también por los que a veces no se pueden comunicar a través de este tipo de medios y seguiremos escuchando sus historias y las vamos a seguir contando. Hasta pienso que también sería interesante escuchar historias de esos empleadores que también se encuentran con empleados también traumáticos, porque aquí no estamos para cuestionar ni para lanzar acusaciones ni en contra del que genera empleo, porque ese no es la razón de ser, sino para que esas personas o ese grupo, como fue el tema de los mototaxis, de que ahora vamos a hablar de las personas del servicio doméstico, pues también se sientan escuchados y que hay un medio pues que puede transmitir todas sus historias. Sí, yo creo que que viene con entrevistas que van a estar muy, muy chéveres. Y también pues fue una propuesta de nuestros seguidores para que ustedes sepan que sí los escuchamos, que los leemos, que les respondemos y que para cumplimos. Darle las gracias porque están interactuando también con nuestras redes. Y cumplimos también con los deseos que ustedes tienen, lógicamente los deseos humanos que podamos cumplir estas servidoras. Así es, Aura. Entonces, pues muchas gracias. Gracias, Flor. Gracias, Aura. Aquí nos seguiremos viendo siempre en la calle del medio. Y gracias. Gracias. Chao. Por la calle del medio.